Ok, ya tenemos al bebé. Ya unimos todo. Entonces, ahora vamos a hacer el gorro. El gorro lo voy a hacer en tono azul. Y vamos a hacerlo. ¿Ok? Ok, vamos a empezar con un anillo mágico o 2 cadenas. En la segunda cadena haremos 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Ok? Y cierro la vuelta con un punto deslizado. Jalo este de abajo. Y entonces, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 3 voy a subir con una cadena y hago un punto bajo, un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 18 puntos. Lo tejo y regreso. Ok, en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y me va a dar un total de 24 puntos. Lo tejo y regreso. Este es el momento para que le pongas pausa al video, tejas las indicaciones y cuando termines le des play, ¿sale? Entonces, lo tejo y regreso. En la vuelta 5 voy a hacer 3 puntos bajos, un aumento. Cada vuelta la subo con una cadena y la cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Entonces, 3 puntos bajos, un aumento y me va a dar un total de 30 puntos. Lo tejo y regreso. En la vuelta 6 vamos a hacer 4 puntos bajos, 2, 3, 4 y un aumento. 4 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 36 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? En la vuelta 7 vamos a hacer 5 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y un aumento. 5 puntos bajos, un aumento. Lo hago 6 veces y me va a dar un total de 42 puntos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, en la vuelta 8 vamos a hacer 6 puntos bajos, un aumento. 5, 6 y el aumento. ¿Ok? 6 puntos bajos, un aumento 6 veces y me va a dar un total de 48 puntos. Los dejo y regreso. ¿Ok? A los que no están suscritos los invito cordialmente a que se suscriban y que espero que les guste mi canal, la verdad. Le he hecho muchas ganas para hacerlo y espero que les ayude mucho mis tutoriales. Y a los que ya están suscritos, mil gracias por su apoyo. Y a los nuevos suscriptores les doy la bienvenida. Mil gracias por su apoyo. Dejen comentarios y yo los contesto lo más rápido posible. También si tienen dudas, déjame tu comentario y te la resuelvo lo más rápido posible. Si llego a cometer algún error en algún tutorial por vueltas o algo, ténganme paciencia, porfa. Es que a veces se me cuatrapea la cosa, o sea, confundo las cosas y llego a cometer errores, pero ténganme paciencia. Son muy bienvenidos a mi casa, porque así se llama mi canal, La Casita de Puchis, y les doy la cordial bienvenida a mi casa. ¿Ok? Ya terminé la vuelta y de la vuelta 9 a la 16 voy a tejer punto por punto. ¿Sale? No hay pierde. Punto por punto. Yo marco, siempre marco las vueltas porque me hago bolas.
pero no es necesario si no la quieren marcar. ¿Ok? Si tienes alguna sugerencia que haga, que teja, nada más déjala en los comentarios y yo con gusto la trato de hacer lo más rápido posible. Ahorita, si me llego a tardar en algo, ténganme paciencia, porfis. Es que a veces tengo tantos pedidos, bendito sea Dios, pero sí lo hago. Tarde, pero lo hago, ¿sale? Entonces, iré haciendo poco a poco todas las sugerencias. Entonces, de la 9 a la 16, punto por punto, no hay pierde, lo tejo y regreso. Ok, ya terminé hasta la vuelta 16. Ahora vamos a hacer el adornito del gorro. Bueno, ahorita lo recojo. Vamos a tejer 2 cadenas y un punto deslizado. 2 cadenas y un punto deslizado. ¿Sí? Y así lo hacemos por toda la vuelta. Y va a quedar como un holancito. Vean, espérenme. Vean, va a quedar así el adorno. Entonces, lo seguimos tejiendo y regreso. 2 cadenas, un punto deslizado. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ok, en la última son las 2 cadenitas y en donde empezamos la vuelta hacemos un punto deslizado. Y ya quedó. Entonces vamos a rematar y ya terminamos el gorro. Lo voy a pegar con silicón frío al muñequito. Así. ¿Ok? Lo pongo y le paso el silicón frío por toda la orilla. ¿Ok? Vamos bien. Lo pego y regreso. Ok, ahora vamos a ponerle los ojitos. En los ojitos, a ver, dejen alejo. Ok, ahí quedó. Voy a hacer esto. Los voy a tantear por aquí y los voy a pegar con el silicón frío. Si se fijan, estoy usando la referencia que había marcado de la nariz. ¿Ok? Entonces, ahí está. Y ahí está. Ok, los aprieto 5 segundos y espero a que se peguen. Y vamos a hacer la naricita. Ya pegué el gorrito por la orillita. Puse el gorrito y meto la punta del silicón frío para que pegue el gorrito. Dejo reposar tantito los ojos y regreso. Ok, luego vamos a hacer la naricita. Voy a usar de aquí a acá la nariz. Eso lo van haciendo ustedes al tanteo, cómo les va gustando dónde quede la naricita y todo eso. ¿Ok? Ok, aquí debo empujar y jalar al mismo tiempo. Ay, espérenme. Ahí está. Y muy bien. Vamos a hacer esto. Voy a pasar 2 veces. Así. En forma horizontal. Y luego de arriba hacia abajo voy a rodear las 2 tiras. ¿Ok? Ahora sí que hasta que llenemos las 2 tiritas que que habíamos puesto anteriormente. Ya casi terminamos. Espero les esté gustando el tutorial.
Ahí está. Muy bien. Luego lo clavo y lo jalo para acá. ¿Ok? Ya quedó. Luego, nos falta hacer el chupón. Entonces, pero antes del chupón le voy a poner sus mejillitas, sus chapitas, para que si queda el chupón arriba de las chapitas, no pase nada y se vea bonito. Vean, de forma circular las estoy poniendo. ¿Ok? Entonces, ahorita hacemos el chupón. Lo voy a hacer en azul. Ay, espérenme, la aguja. Lo voy a hacer en tono azul y la jaladera del chupón va a ser en tono blanco. Entonces, ok, hacemos un anillo mágico o 2 cadenas. No, que sean 3 cadenas y en la primera cadena voy a tejer 8 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y cierro la vuelta. ¿Ok? Jalo esto. Ahí está. Ahora, en la segunda vuelta voy a hacer un aumento en cada punto. Son puntos bajos. ¿Ok? Entonces, hago puro aumento, lo tejo y regreso. ¿Ok? Ok, ahora con el estambre blanco vamos a hacer una orejita. Bueno, yo les digo así, pero no es orejita como tal, sino hago una cadena y sin soltar las 2 puntas, la jale fuerte. Entonces, voy a agarrar aquí en medio de los puntos altos y voy a hacer 1, 2, 3, 4. Ah, espérenme, mejor la acerco. Lo vuelvo a hacer para que sepan. Agarro y abrazo. ¿Ok? Entonces, hago esto, jalo la orejita y empiezo a tejer. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas. Y busco el que está del otro lado, el punto alto. Lo abrazo y hago un punto deslizado. ¿Ok? Vamos a cortar y hago un remate. Estos 2 hilos que quedan aquí los paso para abajo. ¿Ok? Así. Entonces, pueden hacer un amarre, no hay problema. No tan fuerte, déjenlo suelto, o sea, como aguadito para que no se frunza el chupón. Corto el exceso y vamos a hacer esto. Recojo esto y entonces vamos a hacer esto. Voy a llenarlo con resistol líquido. Bueno, silicón líquido. Para las personas aquí en México, lo consiguen en la Parisina o en unas papelerías grandes. Ahí lo pueden conseguir el silicón líquido, frío que le llaman. Y vean, ya quedó el chupón. Ok, voy a hacer las cejas.
Ahora ensarto un estambre en color negro. Y vean, lo hago así sesgadito para que quede la ceja ahí. Vamos a ocultar esto. Entonces hagan esto. A ver qué tal les gusta, por dónde va. Y vean. Y me voy hacia el otro lado y a la misma altura donde puse la ceja. Vean. Agarré y hice esto. Y entonces otra vez aplico la de poner en donde quiero el estambre. Aquí voy a hacer un remate. Y lo clavo y lo mando a otro lado. ¿Ok? Y ya quedó. Ok, ya quedó con las cejas, con todo. Espero les haya gustado este tutorial. Compartan, suscríbanse. Espero que les haya gustado. Regálame una manita arriba, porfa. Y déjame comentarios si tienes dudas y yo con gusto te las resuelvo. Y a los que no están suscritos los invito nuevamente a que se suscriban y que sean bienvenidos los nuevos suscriptores a mi casa. Y seguiré subiendo nuevos tutoriales. Nos vemos. Felices tejidos.